Eso en primer lugar, yo en primera línea estoy como todos los demás, somos muchos los que estamos en primera línea. Yo quizás sea la cabeza más visible del sistema, pero en primera línea están todos los sanitarios, enfermeros, la señora que limpia, está todo el mundo en primera línea, todo el mundo lo mejor de sí. Y por eso quizás nos vaya razonablemente bien comparado con otras comunidades. Podría, si no hubiera estado todo preparado como lo está. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es agradecer a todo el personal que trabaja con nosotros por su calidad. Acabo de ver las imágenes de seguridad o de cuerpo de seguridad, pues también a ellos por su trabajo también incansable y voluntario, y a la sociedad de Lanzarote por tener paciencia, porque ya esta es la tercera semana que afrontamos el estar en casa y se hace duro, sobre todo a personas que sus trabajos, sus problemas familiares, pues se hace especialmente duro. Así que gracias a todos y aquí estamos para ayudar y en momentos como estos, pues darlo todo como estamos haciendo. Bueno, tú, además de tener que gestionar y tener que aplicar medidas para lidiar con esta situación, eres un hombre que te gusta estudiar tendencias, te gusta analizar datos, te gusta prever, digamos, no prever como el de la bola de cristal, sino basado en estadísticas y en conocimientos científicos y demás, hacia dónde estamos caminando, ¿no? Y en ese sentido, Aparicio, sí que nos gustaría que nos pusieras en situación de cómo estamos y cómo puede ir la cosa, cómo, en función de las tendencias, hacia dónde podemos ir. Bien, la tendencia, nuestro tamaño muestral, nuestros casos son pocos para hacer las tendencias, para poder determinar con seguridad lo que va a pasar a corto plazo, pero sí las tendencias de la comunidad autónoma ya son más grandes, los tamaños muestral, y los sabios, los expertos, el comité de crisis, hace poco, ayer o antes de ayer, ya comunicó que probablemente el pico, la máxima incidencia, tengamos en este fin de semana, sobre 4 o 5. Eso está muy bien porque si nos acercamos ya a lo peor de esta ola y estamos como estamos, que no estamos a medio dar, no estamos especialmente mal, pues podríamos sortear esta prueba, esta dura prueba, y todo. Puede caso, efectivamente, todo el día pendiente de casos nuevos, de nuevas estadísticas, poder irnos adelantando a los problemas. Como bien decías antes, tenemos plan B, C, D, E para muchas cosas. Hay otras cosas para las que son imprevisibles, para los que hay al día y tomando decisiones, pero gracias a nuestro personal, gracias a la población, gracias a la gente, gracias a mi equipo las cosas están saliendo razonablemente bien. Cuestión que la gente comenta, que todo el mundo, ¿no? Es normal, decimos, tenemos ahora mismo 59 casos acumulados, bien, 59 personas que han dado positivo en los test, pero claro, en la calle está, es que esto no es real, que seguramente hay muchísima más gente a la que no se le hacen pruebas y que están en su casa porque no sienten nada, y entonces no sabemos si están, si no están. Es decir, ¿cómo son estos protocolos? Es decir, ¿a quién se le hacen test? Supongo que es ya a la gente que dice, oye, mira, tengo fiebre alta, tengo tos, yo creo que estoy mal, dame una prueba, ¿no? Al que no se siente mal, pues es obvio que no va voluntariamente a hacerse ninguna prueba, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver. A nosotros nos gustaría hacer test a toda la población, sería lo idóneo, o tendrías un mapa de la enfermedad mucho más detallada que la que tenemos actualmente. Pero por un tema de logística no podemos hacérsela a todo lo que quisiéramos, aunque insisto, que más quisiéramos nosotros. En este caso, lo que hacemos por justicia, por equidad, es seguir a rajatabla el protocolo del Ministerio y el protocolo de la Consejería de Sanidad, que dice que hay dos indicaciones principales para hacer los test. Uno, como bien comentas, pacientes graves que van a ingresar, todos esos se llevan sus test correspondientes. Y después otros pacientes con síntomas que pertenecen a profesiones esenciales, por ejemplo, policía, trabajadores de residencias de ancianos, sanitarios. Esos son los dos protocolos principales. Y también en ocasiones, si las cuarentenas son muy numerosas en algunos servicios, como la policía, también a veces realizamos test, incluso están asintomáticos, pero esto un poco depende de la necesidad. El protocolo establece esas dos indicaciones, pacientes con clínica moderada grave que van a ingresar y pacientes más, con profesiones esenciales síntomas. Cuando tengamos ya un test, muchos test, obviamente será mucho más laxo, pero ahora mismo, por justicia, para poder discriminar de forma objetiva a quien sí y a quien no, son muy rigurosos con el protocolo, que no es nuestro protocolo, eh, seguir los protocolos del Ministerio y la Consejería.
Hola, buenas tardes, Aparicio. Hola, Yo quería ¿qué tal? comentarle, a raíz de lo que comentaba Jaime, de que bueno, a nosotros al final a veces están en todo su derecho de creernos o no creernos, con el tema de si el hospital, se ha comentado mucho y comenta mucha la gente del tema de si el hospital está o no preparado o si tiene otros planes previstos para cuando llegue el famoso pico que dicen, bueno, se espera pues alrededor de este fin de semana. Me gustaría que si pudiera comentar alguna de las medidas que tiene preparado el hospital para cuando llegue ese posible pico. Bien, mira, en el hospital hay dos zonas, especialmente tres zonas con urgencias, en las que tenemos varios planes, plan B, C. En el caso, por ejemplo, de la planta, en la planta ahora mismo tenemos abiertas dos plantas de coronavirus, aunque realmente todos los casos cabrían en una sola. El plan A, que ya lo hemos superado, consistía en abrir la antigua planta de cirugía, estaba en desuso, era la famosa planta fantasma, en desuso porque estaba en malas condiciones, pero antes de que llegara la epidemia ya fue rehabilitada para albergar a sus pacientes en las mejores condiciones posibles. Esa planta a su vez tenía dos semiplantas, eran dos en una. En una parte se ingresaban pacientes positivos confirmados, y en otros pacientes que por los síntomas eran sospechosos y se ingresaban ahí a la espera de recibir el resultado de la analítica. Los confirmados eran pocos, pero los sospechosos cada vez eran más, y hubo un momento en que si seguíamos usando la misma planta, mezclaríamos sospechosos con confirmados y eso no puede ser. Ya estaba desde hace semanas o meses incluso establecido que eso podría ocurrir, y lo que hicimos fue el plan B, que es el que estamos actualmente. El plan B consiste en reagrupar pacientes dispersos por otras plantas de la casa en una sola planta o en dos y vaciar una planta. Eso se hizo, si no recuerdo mal, el miércoles de la semana pasada o el jueves. Esa planta estuvo vacía 2 o 3 días porque todavía cabían en la planta original los pacientes que iban ingresando, pero la abrimos antes para poner operativa. Aprovechamos para formar, para darle formación extra al personal, y aprovechamos para ponerla en rodaje. Ahora mismo estamos en plan, el plan B, y prácticamente, salvo que haya cambiado mucho, que es imposible, esta mañana más o menos estamos a 50% de capacidad en ambas plantas, más o menos aproximadamente. El plan C consistiría en, igualmente, otro reagrupamiento vamos a plan C, si fuera necesario. Con un poco de suerte nos quedamos en el B, pero tenemos nosotros establecidos varios planes alternativos por si las cosas fueran peor de lo que van, para no tener que improvisar. El plan C consistiría de nuevo en reagrupar más pacientes y abrir otra planta nueva. Tendríamos 3 plantas abiertas para COVID. Y ya la capacidad de este hospital para abrir plantas nuevas dentro del hospital ya quedaría colmatada, ya sería imposible abrirla adentro. Pero podemos abrir fuera, los hospitales, famosos hospitales de campaña. En nuestro caso ya tenemos sitios localizados y podría quedar muy bien. Y ahora mismo estamos precisamente viendo qué material hace falta para tenerlo localizado. No sé si le habrá llamado la atención que nosotros fuimos la única gerencia que tiene PCR, quitando los grandes, o que montamos una carpa de urgencia en cuestión de horas. Eso es porque estaba preparado, lo teníamos preparado de semanas antes, puesto es igual. Lo que debemos tener preparado semanas antes, o nunca, con poca suerte, no se va nunca, pero si hiciera falta, que esté preparado. Y ahora mismo estamos en esa fase. Nuestro equipo de urgencias y de medicina interna y otros compañeros más están comprobando qué hace falta, dónde podemos conseguirlo, tenerlo ya apalabrado para poder, en un momento de si hiciera falta. Ese sería el plan D, que son 2 planes por encima del actual, que con poca suerte no hay que subir. Contra UMI, que es algo que preocupa, porque habrá visto las noticias, son pacientes que ocupan mucho tiempo de UMI. Igualmente ahora estamos por el plan B y quedan 2 o 3 planes por encima. Eh, Ahora mismo tenemos abiertas 20 camas de UMI para coronavirus y 10, 8 para UMI normal. Y si hiciera falta, con medidas que, como acabo de comentar, de cambiar pacientes, habilitar zonas y tal, podríamos llegar en la casa hasta 40 camas de UMI. La previsión más catastrófica de las que yo conozco no llegan a esa cantidad ni por asomo, pero igualmente no queremos confiarnos y preferimos pensar mal y prepararnos como tal que tener que estar corriendo si hiciera falta. Mismo, personas que se encuentran mal o muy mal y que por eso están ingresadas, es decir, personas que ya tienen síntomas clarísimos y que están tan mal que tienen que estar ingresadas, son 13, si no me equivoco, 21, perdón, 13 en planta y 8 en V. 21 personas que ya se encuentran tan mal que tienen que ingresar en el hospital general. 21 personas. En el peor de los casos, sumando todo esto que nos has dicho de las plantas, de fuera, de esto y del otro, ¿cuántas camas podría haber en el hospital para recibir a este tipo de personas que se encuentran Bien, mal?
Sí, ahora mismo tenemos abiertas, a ver, 30, 28 son 48, podemos abrir otra planta de 20, son 60, otras 30, hasta 90 o 100 podríamos albergar aquí in situ. Y si eso, insisto, yo no quiero alarmar porque no es necesario. Llegar a eso va a ser muy difícil, afortunadamente, pero si viéramos que nos acercamos por las tendencias a tener que abrir un hospital de campaña o algo parecido, mucho antes de eso ya estaríamos pensando el siguiente paso. Pero a la fecha de hoy estamos en el plan B y estamos diseñando el D de dedo. Vamos dos por delante. Estupendo. Y siempre nos gusta ir dos Y por en, delante, además. y en Es la cuanto costumbre. al, perdona, en cuanto a los equipos, porque también se ha hablado bastante, ¿no? De los equipos Mm, de protección individual, los famosos EPIs, la gente sí. que se ha volcado haciendo mascarillas pero no todas sirven, los que hacen estas máscaras en 3D, etcétera, etcétera. La voluntad popular ha sido espectacular, pero homologados, ahí empiezan a llegar ya o tenemos equipos suficientes en el hospital. Sí, el problema, ese ha sido uno de los problemas más importantes, el tema de los EPIs, porque nosotros hicimos acopio de muchísimo equipo antes de empezar el problema. Eh, pero no contamos, y porque contamos que podía haber problemas de abastecimiento, de logística. Pero la verdad es que no contamos que hubiera ese problema tan enorme que hubo de estas varias semanas sin recibir nada. Ya se ha empezado a recibir material, genial. Afortunadamente, usando los equipos de protección de forma racional, es decir, dando a cada trabajador el que necesitaba según el riesgo a que fuera sometido, hemos conseguido que en todo momento estén protegidos. Es verdad que en medios libres y muchos trabajadores consideran que no están suficientemente protegidos por miedo. Nosotros, nuestra unidad de prevención de riesgos laborales y preventiva, nos informan de cada actividad, qué tipo de EPI es el que recomiendan y nosotros los administramos al trabajador. A fecha de hoy todavía no, y ya es poco probable que ocurra, nunca hemos tenido una ruptura de stock en los EPIs. Los EPI artesanales, es difícil. Yo entiendo que la población quiere ayudar y es realmente agradecer, pero claro, el material no homologado, que no estemos seguros que es seguro para nuestros trabajadores y para la población, es una decisión muy, muy difícil. Y hay dentro de mi propio equipo diferentes opiniones. Hay quien opina que eso no debería ser así, porque nosotros tenemos que estar seguros de que el material que usamos es seguro. Y hay quien opina que deberíamos fomentar y potenciar que la población fabrique EPIs artesanales por si hubiera una hecatombe bestial y nos quedemos sin nada, de nada, de nada, que siempre será mejor eso que nada. Afortunadamente esa hecatombe no está a la vista. Y con un poco de suerte, si pasamos esta semana y las cosas empiezan a mejorar la semana que viene, no llegue nunca jamás. Pero ahora ese es el dilema. Meter en el hospital material que no esté homologado, a mí particularmente no me termina de convencer, pero por otro lado, tener material no homologado en reserva, por si acaso, tampoco me parece algo descabellado. Aunque insisto, afortunadamente ese material probablemente se quede en reserva toda la vida, lo devolvamos o hagamos una fiesta con él, cuando acabe todo, ya veremos. Claro, y luego está la absoluta indecencia que nos decía el otro día Espinosa del Consorcio de Seguridad, de que se ha multiplicado por mucho el precio de cualquier equipo, de cualquier instrumento, que no hay que escatimar, lógicamente, y más en una situación de pandemia como la actual, pero es absolutamente indecente que haya empresas, empresarios que se aprovechen de esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, en fin. Paula, creo que El le problema no querías es el precio, preguntar también. el Quería problema no es el precio en que sí, el problema es conseguirlos. Nosotros los conseguiríamos a cualquier precio, a cualquier precio. La seguridad de la personal, la seguridad de los pacientes no tiene precio y estaremos dispuestos a aceptar el chantaje y si conseguimos el material que queremos. Yo quería preguntarle, nada, algo simple para no, no seguir molestándole más. Yo quería preguntarle Nada, que, nada. bueno, hablábamos el otro día que en Canarias la cifra de contagiados sanitarios es considerable, ¿no? Era alrededor de un 20%. Aquí en Lanzarote, además, sabíamos los casos de la residencia de Las Cabreras. ¿En el hospital se ha dado algún caso? Firma, los datos que te voy a dar pueden ser sorprendentes, pero son los que son, además no puedo hacerlo aquí en público, pero te voy a dar incluso nombres y apellidos. Pero ahora mismo nosotros positivos confirmados, con positivos, tenemos tres personas
3 compañeros, 3 profesionales, la gerencia, 3 personas de 2.500 empleados. Eso quiere decir que las recomendaciones que nos han dado, prevención, riesgos laborales, son buenas, y que somos seguidos a pie juntillas, son adecuadas, porque si no, sí tendríamos el problema que tienen en otras gerencias. Aquí las bajas por positivo confirmadas, insisto, son 3. Ahí no está incluido, cuidado, no está incluido las cabreras, porque son las personas nuestros. Ahí tenemos a la persona nuestro trabajando, pero la persona que está contagiado de ese centro es el cabildo. Y que además ya hace mucho tiempo, bueno, desde el principio no ha vuelto a haber nuevos positivos en todos los controles que hemos hecho. Ayer o antes de ayer hubo otro y tuvo uno negativo. Fue el problema inicial y ya está. Eso se solucionó en su momento, fue muy rápido, muy eficaz y se acabó el asunto. Y nuestro personal, tenemos 3 casos de 2.500. Afortunadamente las medidas de protección, aunque insisto, el miedo es libre y es humano y se entiende y se puede entender, está bien protegido, está bien protegido. 3 sobre 2.500. Es un porcentaje, desde luego no llega ni se acerca al 20% global, digamos, 19 con algo en el conjunto de Canarias. José Luis Aparicio, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos y nos ha encantado escucharte y nos encanta mucho más que las cosas vayan. Cuando hay 4 muertos no se puede decir nunca, ni siquiera razonablemente bien, pero en fin, viendo cómo está el panorama por allá afuera, estamos escapando bastante bien, ¿no? Sí. Gracias a ti, Jaime, y aquí estamos para lo que haga falta. Y a ver, ya queda menos, ya queda un día menos. Ya queda menos. Esa es Venga, la ánimo. frase, queda un día menos. Muchas gracias.